Yo sí creo que podría definirse esto como una forma de terrorismo. Se han convertido en un actor político delincuencial, como todo grupo que usa el terrorismo, pero en actor político al fin y al cabo. Quieren cambiar las políticas del gobierno. Y vamos a conversar inmediatamente, estamos conectados por ahí vía Zoom con el internacionalista Farid Cajat. Farid, muy buenos días. Tenemos a Farid Buenos Cajat. días, gracias por la invitación. Farid, ¿qué es esto? Sí. ¿Qué es esto? Explícanos, ¿qué está pasando en Ecuador? ¿Qué es lo que es el tema del narcotráfico? ¿Es la mexicanización del Ecuador lo que estamos viviendo? Ecuador se ha convertido en años recientes en una ruta importante para el narcotráfico. Perdón, estoy teniendo retorno. Eh, y en el pasado la cosa era más sencilla porque por un lado uno tenía las FARC controlando el tráfico desde Colombia hacia Ecuador, a los choneros controlando buena parte de la salida de drogas desde puertos ecuatorianos y en alianza, en este caso, con el cartel de Sinaloa. Lo que ha ocurrido en años recientes es que además de crecer el tráfico de drogas, se han fragmentado los carteles y los carteles han empezado a tener enfrentamientos entre sí por el control de los puertos, a través de los cuales sale la droga del país. Ahora, esto le Exitosa. da a Ecuador un papel distinto. Pues, se ha llamado, toda la mañana hemos hecho entrevistas en el sentido de que deja de ser un país puramente de tránsito a ser una especie de plataforma logística para desde Ecuador distribuir droga al resto del mundo. Ahora, pero ayer, ¿qué significa lo de ayer, Farid? ¿Cuál es el sentido de lo ocurrido el día de ayer? ¿Una demostración de fuerza, un intento de intimidación al gobierno y a la sociedad ecuatoriana? Exitosa. Habría que remitirnos a experiencias de la región anteriores que son similares a lo que está pasando en el Ecuador. Por ejemplo, en Colombia en la década del 80. Lo que no querían los narcotraficantes o los carteles, ni en Colombia ni en Ecuador, era perder el control de las prisiones desde las cuales operan el negocio. Y en el caso de Colombia había el añadido de que, digamos, capos como Pablo Escobar no querían ser extraditados a los Estados Unidos. Ese no es un factor en Ecuador, pero lo que sí es igual es el tema de las cárceles están tomadas por los grupos de narcotráfico, operan los negocios desde ahí y no quieren perder ese control, ni quieren que los líderes sean trasladados a prisiones de máxima seguridad en las cuales no puedan operar con libertad. Creo que eso es lo fundamental para explicar esta respuesta, que fue similar en Colombia, recordémoslo, en la década del 80. También hay un antecedente en Perú. Recordemos que Sendero tenía el control de algunas cárceles y resistieron a sangre y fuego el intento del Estado de retomar el control de las cárceles. Ahora, ¿qué responsabilidad? eh, Ecuador, lo hemos señalado como nuestro país, como en el mundo entero, está asolada por la tremenda polarización, ¿no es cierto? Política. ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno de Rafael Correa en lo que está pasando hoy? Porque se le acusa de haber hecho pactos con gente que estaba ligada a estas organizaciones criminales para neutralizarlas, pero que al final ha sido contraproducente. Pero ¿qué ha pasado con Correa y cuál es el papel del correísmo en lo que está ocurriendo hoy? Exitosa. Bueno, es muy discutido, ¿no? Lo que sí es una responsabilidad del correísmo es el haber, digamos, puesto fin al acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para realizar labores de inteligencia desde Manta, en Ecuador. Eh, pero habría que añadir que la tasa de homicidios no crece significativamente, ni que se sepa la cantidad de droga, digamos, exportada desde el Ecuador en los años inmediatamente posteriores. Si mal no recuerdo, el acuerdo llega a su fin en 2009
y el incremento en el narcotráfico desde el Ecuador se da para 2017. Si bien creo que fue una decisión equivocada, no parece haber tenido de inmediato, cuando menos, grandes efectos sobre los problemas de seguridad o tráfico de drogas en Ecuador. La población penitenciaria crece significativamente durante el gobierno de Correa, pero algunos alegan que ahí es cuando los grupos de narcotráfico empiezan a controlar las cárceles. En todo caso, esto es bastante disputado porque, claro, el argumento del correísmo es, durante nuestro periodo no pasaba esto. Esto empieza a ocurrir con el gobierno siguiente. Entonces, ¿qué tanta responsabilidad tienen? Es algo debatible, en mi opinión. Claro, ahora, hay otra vez este argumento manido y el uso de la expresión terrorismo, ¿no es cierto? Que se ha asociado mucho a la acción, en el caso del Perú, de Sendero Luminoso, sin entender que el terrorismo no es necesariamente lo que define a una organización, sino es una de las formas de acción que esta organización utiliza, ¿no es cierto? Yo llamaba la atención sobre el hecho de que los ataques ocurridos en San Juan del Lurigancho con bombazos Exitosa. son ataques terroristas, pero perpetrados por delincuentes, que lo que pretenden hacer no es solamente eliminar personas, sino causar terror, imponer el reino del terror. O sea, si no pagas los cupos, si no pagas las extorsiones, si no te sometes a la voluntad de las organizaciones criminales, te matamos, te metemos una bomba, te destruimos el vehículo, el local o a tu familia, ¿no? Esto que está pasando en Ecuador es una vez más, corrígeme si estoy mal, es el uso de métodos terroristas por parte de organizaciones criminales. Sí, digamos lo que en principio distingue al terrorismo de la delincuencia común. Son dos formas de delito, eso no está en discusión, pero son dos formas de delito diferentes, porque la motivación en uno es el lucro y en el otro es político. Pero cuando los narcos generan zozobra entre la población, como la están generando con sus acciones en estos días, con el fin de que se cambie una política pública, que es desplegar a las Fuerzas Armadas para el control territorial y además trasladar a los líderes del narcotráfico a prisiones de máxima seguridad. Yo sí creo que podría definirse eso como una forma de terrorismo. Se han convertido en un actor político delincuencial, como todo grupo que usa el terrorismo, pero en actor político al fin y al cabo. Quieren cambiar las políticas del gobierno. Ahora, el problema es qué es lo que puede ocurrir en Ecuador, porque ahora temprano en la mañana nos hablaba el general Wagner Bravo, que ha sido ha sido secretario de Seguridad Pública en Ecuador, que fácilmente hay 15.000 personas armadas seriamente, es decir, con armas largas, armas de guerra, granadas, explosivos de diversa naturaleza. Y estás hablando de la existencia de 22 organizaciones criminales, pero estás hablando también de cientos de miles de personas que viven de actividades ilegales en Ecuador. Entonces, es un asunto muy complicado enfrentar esto. Es decir, no es un tema simplemente de cabecillas, es un tema que tiene que ver con una cantidad enorme de gente que está viviendo estas actividades y que va a defender esas actividades en Ecuador. Eso puede complicar mucho las cosas. Exitosa. Sí, por supuesto. Se calcula que el narcotráfico emplea de manera directa unas 50.000 personas. Pero si uno cuenta todas aquellas actividades económicas que, no siendo propiamente parte del narcotráfico, interactúan económicamente con los carteles, estamos hablando de algo bastante más grande, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, hay una colega que estima que el narcotráfico es el quinto o sexto mayor empleador de México, contrastado con las grandes empresas o rubros económicos. El narcotráfico es una parte importante del empleo formal, obviamente, en México, y algo similar parece estar ocurriendo en el Ecuador. Y claro, ese es el problema de fondo.
aquellos jóvenes que ahora son sicarios y que no solo obtienen ingresos, sino que obtienen una fuente de prestigio, en tanto sienten que son temidos y eso les da orgullo, no tendrían probablemente muchas alternativas en la economía formal y en la economía Claro. legal, suponiendo que dejaran de actuar dentro del narcotráfico. Y ese es parte del problema a largo plazo. Claro, porque fíjate tú, a mí me ha sorprendido porque un general como Wagner Bravo sea el que diga esto no tiene una salida puramente policial y militar, ¿no es cierto? Hay que dar una salida global al problema que incluye resolver los orígenes sociales, es decir, el desempleo, la disgregación familiar, la crisis moral de nuestra sociedad con los políticos corruptos, etcétera. Si no resuelves eso, o sea, por ejemplo, si no le das oportunidades a los jóvenes, educación de calidad, empleos dignos, ¿no es cierto? Oportunidades de explotar sus potencialidades y sus capacidades, Exitosa. no vas a salir de esto. Sí, Exitosa. a ver, habría que decir lo siguiente. El Salvador muestra que la represión sí logra disminuir la delincuencia y específicamente las tasas de homicidio, pero eso ya ha ocurrido antes, tanto en El Salvador como en otros países como México, y el punto es que si no se resuelven otros problemas de fondo, la disminución en las tasas de delito y en particular en las tasas de homicidio puede terminar siendo temporal y el problema puede resurgir más adelante. México, por ejemplo, de que usa las Fuerzas Armadas contra el narcotráfico, tuvo un periodo de unos 3 años de reducción de tasas de homicidios, pero luego no solo se recuperó el nivel anterior, sino que superó con creces. Entonces, la parte represiva de la estrategia es importante, pero claramente no puede ser toda la estrategia. No, está muy claro, Farid. Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días. Farid Cajat, internacionalista, ha estado con nosotros.